Hay momentos en los que hay que hacer como cuando hizo Jacob, cuando vio ese ángel. Hacer como hizo Jacob. Él llegó a ese lugar después de que su hermano lo estaba persiguiendo para matarlo. Yo creo que si llevaba 2 mudas de ropa era mucho, pero cuando él salió de su casa corriendo no alcanzó a coger prácticamente nada porque su hermano ya lo estaba buscando para matarlo por lo que había pasado. Y llegó a ese lugar, a Betel, y allí tuvo ese encuentro con Dios. El cielo estaba abierto, ángeles subían y bajaban. Imagínese usted ese momento, ver el cielo abierto, ángeles que suben y bajan. Él decía, esto es tremendo, voy a morir porque no hay quien vea la presencia de Dios y resista, pero Dios me está permitiendo ver su presencia. Y luego se le apareció el ángel y él comenzó a contender con el ángel, porque Jacob sabía quién era el que estaba allí. Profeta, bienvenido. Y luchando, el ángel le decía, suéltame que me voy, porque ya amanece. Y Jacob le dijo, no te suelto. Yo creo que si en estos tiempos ese ángel se hubiera aparecido y el ángel nos hubiese dicho, suéltame, le hubiésemos dicho, listo, y aquí tienes para el pasaje, vete también. Nos hubiésemos rendido fácilmente. Pero Jacob no se rindió porque él sabía lo que podía recibir. Y el ángel le decía, suélteme, él le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice la palabra que el ángel desencajó el muslo de Jacob. Él quedó cojeando. Pero aunque él sintió ese dolor, él no lo soltaba hasta que el ángel soltó la bendición sobre él. Hay momentos en que la lucha se hace fuerte y tienes que luchar por la palabra que Dios te ha dado. Dios da su palabra y la cumple, pero así como Dios da la palabra, también el enemigo se levanta para obstaculizar, para que esa palabra llegue, esa respuesta y ese cumplimiento de Dios llegue sobre tu vida. Y es allí donde te tienes que levantar y luchar como lo hizo Jacob. Quizás él cuando sintió el dolor hubiese dejado todo, lo hubiese soltado. ¿Y por qué traigo esto? Porque el quebrantamiento es necesario en la vida del cristiano. Dios necesita quebrantarnos. Porque cuando Dios nos quebranta, nos hace morir a nosotros mismos. El quebrantamiento trae dolor y ese dolor eh, es permitido por Dios para traer esa transformación sobre nosotros, porque Dios quiere traer un avivamiento para este tiempo, pero necesita una iglesia quebrantada, una iglesia que le duela su presencia, una iglesia que aprenda a morir a sí mismo y que esté abierta para lo que el Espíritu Santo quiera hacer en este tiempo, porque hay señales que se están cumpliendo, hay cosas que están pasando en el mundo espiritual y que no se ven al ojo natural. Pero para que podamos entrar en esa dimensión, Dios necesita quebrantarnos para luego restaurarnos y hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Amén. Así que acompáñenme en su Biblia en Éxodo capítulo 15, verso 22. Y buscando qué significa esta palabra quebrantamiento, yo encontraba que significa ser quebrado, dolido, poner una cosa en estado o situación de manera que se rompa con facilidad. Quebrantamiento es el trato de Dios en ciertas áreas en nuestra vida para que sean rendidas a Él y Él las pueda gobernar. Eso es quebrantamiento. Diga al que está a su lado, Dios te está quebrantando.
Dios tiene que quebrantarnos para poder derramar de su gloria sobre nosotros. De lo contrario, seremos nosotros los que en nuestras propias fuerzas hagamos las cosas. Esperaremos la gloria del hombre porque pensaremos que somos nosotros los que sanamos, que somos nosotros los que hacemos las cosas extraordinarias, y no, es Dios en nosotros. Por eso Él tiene que hacernos como vasijas de barro, tiene que quebrantar el vaso, tiene que dañarlo por completo para volverlo a hacer otra vez conforme a su imagen, conforme a su propósito, y de esa manera Él depositar esa gloria que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Él quiere depositar esa gloria sobre la iglesia, pero necesita una iglesia quebrantada, una iglesia que dé la vida por Él, una iglesia que muera a sí misma, para que la vida de Cristo resucite en cada uno de nosotros. Por eso hay ciertas áreas de nuestra vida en donde Dios te está tratando y estás llorando, estás siendo quebrantado por el Señor. Porque después de ese quebrantamiento vendrá un gran avivamiento sobre tu vida. Yo no sé si usted lo cree. Pero después de ese quebrantamiento vendrá un mover extraordinario de Dios sobre tu vida y sobre todo lo que haces. Pero es necesario. No hay restauración si primero no hay quebrantamiento. La gente hoy en día quiere resurrección, pero no quiere pasar por el sepulcro. Y para que veamos y disfrutemos esa resurrección de Cristo en nuestra vida, tenemos que pasar por el sepulcro. Tenemos que morir primero. Y Dios va a usar las situaciones de las cosas que pasan alrededor, quizás una enfermedad, quizás un momento de escasez, quizás un momento de crisis, lo va a utilizar Dios para quebrantarte. Dios tuvo que quebrantar a David para poder sentarlo en el trono de la grandeza para que fuera rey sobre Israel. Tuvo que quebrantarlo después de que Saúl tiraba sus lanzas y que él saliera. Tuvo que llevarlo a la cueva, a un lugar donde no iba a estar cómodo, donde iba a ser incomodado, y luego llevó 400 más allí para ser quebrantados por él. Pero de ahí salió un ejército, de ahí salió un rey para conquistar. Aún Dios tenía que quebrantar a David por lo que había aprendido quizás en el palacio. Después de vencer al gigante y estar bajo la cobertura de Saúl, Dios no quería levantar un rey conforme al corazón de Saúl. Dios quería levantar un rey conforme a su corazón. Y para eso tenía que acabar con el Saúl que había sido levantado dentro de él. ¿Me estás entendiendo? Y para eso tuvo que llevarlo a la cueva para ser quebrantado. El quebrantamiento es necesario en el cristiano. Así que si estás llorando y estás siendo quebrantado, eso es Dios que está haciendo algo en tu vida, porque lo que vendrá después será mayor. Éxodo capítulo 15. Dice la palabra, el verso 22 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto, sin hallar ¿qué? ¿Cuántos días? 3 días, ¿verdad? Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre ¿de qué? ¿Sabe qué significa Mara? Amargura. Entonces el pueblo oró a Dios. Dice, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí, ¿qué hizo Dios allí? Dígalo fuerte, ¿qué hizo? Los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas.
Me encanta imaginar esta palabra porque digamos que fue una de las primeras pruebas que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Una de las muchas que tendrían. Pero el propósito no era verlos sufrir o aguantarse. Del propósito era que ellos pudieran conocer lo que había en su corazón. Y lo preparado que estaban para poder entrar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de bendición, pero una tierra que así como tenía bendición, así les iba a exigir. Una tierra que así iba a exigirles a cada uno de ellos, porque ellos tenían que conquistar esa tierra. Aunque Dios se las había dado, ellos tenían que hacer frente en la batalla y conquistar esa tierra. Y no solamente tenían que enfrentar gente, sino cada una de las tentaciones que esa buena tierra les iba a ofrecer para apartarlos y alejarlos del propósito de Dios. Cuando Dios los saca de Egipto y los lleva al mar, el mar se abre en dos y ellos cruzan. Cuando ellos cruzan hacia el otro lado, hacen una tremenda fiesta y comienzan a alabar a Dios. Todos comienzan, las mujeres comienzan a danzar, comienzan a alabar y glorificar el nombre de Dios. Quizás esa noche hubo vigilia. Al día siguiente Dios dice, es hora de partir. Y comienzan a caminar por el desierto. El primer día todavía se acuerdan cuando se dividió el mar en dos y pudieron cruzar. Al segundo día ya queda un pequeño recuerdo porque el agua comienza a acabarse. La provisión comienza a escasear. Y luego llega el tercer día donde ya se ven que no tienen agua, donde ya no hay provisión y están en medio de la nada, están en medio del desierto. A simple vista, ¿de dónde podría haber agua? A simple vista, ¿dónde podrían acampar? Sin embargo, ellos ven a lo lejos un oasis y todos se alegran porque vieron agua y podían calmar su sed. Y cuando llegaron a ese oasis, quizás algunos hasta se tiraron en ese pozo, en ese charco. ¿Sí? Los primeros que llegaron comenzaron a nadar, pero el problema es que cuando comenzaron a tomar de esa agua, el agua estaba amarga. Yo no sé si usted ha tomado agua amarga alguna vez, con sabor a vinagre. ¿No sabe que Jesús tomó ese vinagre en la cruz? Ellos experimentaron en ese momento. ¿Sabes qué me mostraba el Señor? Que lo que ellos estaban experimentando, esa agua amarga que ellos estaban tomando, era lo que salía de su corazón. Ellos estaban viviendo un reflejo de lo que habían sacado cuando salieron de Egipto y de lo que tenían en su corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque de la abundancia del corazón ¿habla qué? Nuestra boca. ¿Quiénes fueron los que le colocaron el nombre de mar a aquel lugar? Ellos mismos. ¿Por qué le colocaron el nombre de Mara? Porque las aguas eran amargas. No solamente eso, sino por la amargura que había en el corazón de ellos después de 400 años de cautividad. Con lo primero que Dios los confronta es con su pasado, con lo que ellos habían vivido tiempo atrás y lo que había en su corazón. Había amargura en su corazón. ¿Por qué no le colocaron a aquel lugar Disney World? ¿Por qué no le colocaron a ese lugar, este es mi lugar de reposo? Fue lo primero que se les vino a la cabeza porque eso estaba en su corazón. ¿Con qué nombre has bautizado la prueba que tú hoy estás pasando y el proceso que tú hoy estás viviendo? ¿Qué nombre le has colocado? Hubo una mujer que cuando hubo escasez en la tierra tomó a su esposo, a sus hijos y a sus nueras y se fue de ese lugar. Y cuando se fue de ese lugar hacia la otra tierra, murió su esposo y murieron sus hijos. Y quedó con sus nueras. ¿Sabe de quién le estoy hablando? ¿De quién? Ruth era la nuera. Estoy hablando de Noemí, ¿verdad? Ella perdió todo en el lugar donde estaba, donde se fue. Dios no la había mandado a salirse de ahí. Pero por la escasez ella pensó que era mejor y se fue hacia el lugar. Y cuando ella regresó, una de sus nueras se va porque ya no tenía más hijos para darle. Y Ruth estaba allí y le dijo, no te voy a dejar
de cierto que estoy en la presencia de Dios, que no te voy a dejar, que no era esa fiel, ¿verdad? ¿Cuántas suegras le gustaría tener una nuera así, verdad? Uy, amén. Qué bendición. Bueno, comience a orar por las que ya tiene, para que el Señor las transforme. No te voy a dejar. Así haya escasez donde sea, así que así estemos, toque dormir en un parque, donde sea, debajo de un palo, ahí voy a estar contigo. Y cuando llegaron otra vez a la tierra de donde habían salido y le preguntaban su nombre, ella decía: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura estoy. Dios te ha puesto un nombre y Él te conoce con un nombre, pero las situaciones de este mundo han hecho que tú le cambies ese nombre a lo que Dios te ha puesto nombre. ¿Cómo estás llamando a tu situación? Soledad, amargura, depresión, miseria, desilusión. Porque has encontrado un oasis y pensaste que ese era el lugar para levantarte, el momento para levantarte. Israel estaba contento porque pensaron que Dios había traído una respuesta. Y qué tremendo es cuando tú piensas que Dios ha traído una respuesta y cuando ves esa respuesta ves que no es lo que tú esperabas. ¿Se ha sentido así alguna vez? Sí, Señor. Oye, después de 3 días de camino por el desierto, con sed, ellos querían aguas que pudieran refrescar su sed. Pero qué tremendo es llegar con esa ansia, con esa sed, con esa necesidad y tomar agua y darte cuenta que esa agua está amarga. Cuando Jesús estuvo en la cruz y tuvo sed, fue lo mismo que Él recibió. Pero esto nos lleva a una enseñanza, como lo dice Isaías 53, el capítulo 53, que Él cargó con nuestros dolores en la cruz del Calvario. El único lugar donde podemos encontrar consuelo es en la cruz de Cristo. Y en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros. Él allí bebió ese trago amargo para que tú pudieras disfrutar de una vida y vida en abundancia hoy. El problema está en que no la estamos disfrutando, sino que de lo que hay en nuestro corazón le hemos puesto nombre a las situaciones hoy en día. A la crisis que hoy se nos está presentando le llamamos crisis, le llamamos problema y no les llamamos oportunidad, porque no está esa fe en nuestro corazón de que Dios puede utilizar esa crisis para hacer algo maravilloso en medio de nuestra vida. Nos hemos acomodado tanto al mundo y se nos ha olvidado que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Por lo tanto, nuestra cultura y lo que somos no depende de este mundo, depende del reino de los cielos, depende del Señor. Pero eso se nos ha olvidado y nos hemos acomodado a lo que este mundo nos ha vendido y corremos de un lado para otro. La iglesia de Cristo corre de un lado para otro, desesperado por la comida, por el calzado, por el vestido, porque hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Ansiosos, preocupados, llenos de estrés, y venimos al servicio para que Dios responda a una necesidad y no para adorarlo a Él. Por eso usted ve los rostros acongojados. Ya gente hasta se parecen a los ositos pandas de las ojeras que tienen, no porque hagan vigilia, sino porque no han podido dormir, porque el estrés los tiene a 1000. Se nos ha olvidado que no somos de este mundo y ya nos acomodamos a este mundo. Porque si hay algo que hace el hombre es acomodarse donde se siente bien. Y hacemos una zona de confort y ahí nos establecemos, que a veces de confort no tiene nada. Hay gente siempre que se queja del colchón, que el colchón está malo y nunca lo cambian. Porque tenemos un apego tanto a las cosas. Y no solo a lo material, sino aún a las cosas de nuestro pasado que nos afectaron. Todavía las guardamos allí, las atesoramos hasta tal punto que eso se ha convertido en una armadura para nosotros, para afrontar el día de hoy. Y no podemos disfrutar el hoy de Dios si primero no soltamos el pasado.
Israel, Dios los llevó a ese momento allí, dice, y los probó para que se dieran cuenta lo que había en su corazón. ¿Qué había en el corazón de ellos? Había amargura. Tú le sonríes a todo el mundo, pero nadie sabe, solamente Dios, la amargura que hay en tu corazón. Tienes amargura en tu corazón por las desilusiones que has tenido, por las frustraciones que has tenido. Tienes amargura en tu corazón por el dolor que te ha causado lo que has estado viviendo, por la decepción que te ha tocado experimentar en estos días. Hay amargura en tu corazón, hasta tal punto que te has puesto el nombre de Mara. Y se te nota en los ojos, se te nota en tu mirada, se te nota en tu rostro. Te has dejado robar el gozo del Señor, el cual es tu fortaleza. Y has dejado que los arbustos de este mundo hayan crecido sobre ti para ahogar la semilla que Dios puso dentro de ti. Esa semilla que es su palabra, que Él quiere cumplir. Pero te has dejado ahogar por las cosas de este mundo y las cosas que han marcado tu corazón. Por eso Dios los llevó allí, para que ellos se dieran cuenta lo primero que había en su corazón, amargura. Y esa amargura los llevaba a criticar a Moisés. Una persona amargada critica cada rato. Una persona amargada no está contenta con lo que tiene. Una persona amargada todo le huele y nada le hiere. ¿Ha conocido a alguien amargado? Nadie mirando al de al lado. Míreme acá, por favor. Una persona amargada no solamente se afecta a sí misma, sino que afecta a los demás. Dice en el libro de Hebreos que la amargura se convierte en una raíz que te hace perder el reposo de Dios. La amargura no nos deja entrar en el reposo de Dios. Pero mientras ellos estaban criticando, ¿qué hacía Moisés? Oraba a Dios. Y cuando Moisés oró a Dios, no se abrió los cielos, cayó un relámpago y algo pasó en las aguas. No, Dios le mostró a Moisés. ¿Qué le mostró a Moisés? ¿Y qué hizo con ese árbol? Lo tiró a las aguas. Y cuando esa madera cayó al agua, las aguas se endulzaron. Dios cambió, transformó la circunstancia, transformó lo que era amargo en algo dulce. Pero tuvo que un pedazo de madera caer allí. Déjame decirte hoy que si hoy entiendes esta palabra, podrás entender que la cruz fue necesaria para endulzar tu vida. Y para que en la cruz el Señor se llevara toda la amargura de tu corazón y puedas disfrutar de su amor, de su presencia. Dios trae un tiempo de restauración, pero como le decía ahorita, tiene que haber primero quebrantamiento. Un trato de Dios en nuestra vida para ser restaurados. ¿Y qué es la restauración? Restaurar significa recuperar, volver a poner algo en el estado o estimación que tenía. Volver algo a su estado original. Devolver la posición de donde el hombre fue destituido por causa del pecado. Recuperar el propósito de Dios. Dios quiere en este tiempo restaurarte. Volver a tu estado original significa volver al propósito por el cual Dios te creó. No que vivas la vida sin sentido y sin propósito. Oye, porque es tanta las dificultades que has vivido hoy que aún inclusive hay gente que va a la iglesia pero ya no sueña. Antes soñaba con ese ministerio, cómo sería predicar la palabra en otro lugar y vinieran las multitudes. Hoy en día ya no sueñas. Hoy en día ya vives un día a la vez y te da lo mismo lo que vivas hoy o lo que vivas mañana por la circunstancia que te ha tocado pasar, que te ha tocado vivir. Algo mató algo en tu vida que Dios quiere hacerlo vivir otra vez. Dios creó al hombre con un propósito y ese propósito usted lo puede encontrar en Génesis 1:28.
Cuando dijo Dios, vio que el hombre lo que había hecho era bueno y luego dijo la palabra y bendijo Dios al hombre y les dijo 5 cosas importantes que si no se están cumpliendo hoy es porque el propósito de Dios se ha frenado en tu vida y quizás lo has perdido. Has perdido el enfoque y Dios necesita restaurar algo en ti para que ese propósito se cumpla a cabalidad en tu vida. 5 elementos importantes y el primero de ellos es que Dios le dijo fructifiquen. ¿Sí o no? ¿Qué es fructificar? Es dar fruto, ¿verdad? Es producir. Fructificar significa que tú puedas vivir para servir y que en todo lo que el hombre haga pueda servir y lo que haga sea de bendición. Dios te creó con ese propósito para que tú puedas ser instrumento de Él y todo lo que tú hicieras se multiplicara, todo lo que tú hicieras pudiera producir vida. Pero hay gente que hoy en día está experimentando esa sequedad en su vida, esa sequedad en su ministerio, esa sequedad en su matrimonio, esa sequedad. No estás disfrutando el propósito de Dios para que puedas fructificar como Dios te ha mandado. Has dejado de dar fruto. Y una rama cuando no da fruto es porque no está conectada con su fuente. La rama que no está conectada con su fuente se seca. Dios no quiere ramas secas. Dios quiere otra vez que injertarte en Él. Porque en Él hay vida en abundancia y Dios quiere que de ti salga vida y comiences a dar fruto. Tócale al hombro al que está a tu lado y dile, es hora de dar fruto. Luego le dijo Dios, multiplíquense. Multiplíquense, crezcan. Luego le dijo, llenen la tierra. Que todo el bien que estaba en ellos, la tierra fuera llena de todo ese bien que estaba en ellos. Y luego le dijo, gobiernen sobre la tierra y sobre todo lo que fue creado. Y luego les dijo, señoreen, administren, dirijan, gobiernen, porque todo lo que fue creado, Dios lo puso a los pies del hombre. Ahora, no para que el hombre hiciera su voluntad, sino para que el hombre hiciera la voluntad de Dios en la tierra. Por eso cuando Jesús viene y en la oración del Padre Nuestro, Él decía, Señor, hágase tu voluntad, así como ocurre en los cielos, ocurra también en la tierra. Pero de estas 5 cosas, ¿será que tú lo estás viendo hoy en tu vida? Estás dando fruto, te estás multiplicando. Estás llenando la tierra con el talento, con el don que Dios te dio. Todo lo que está a tu alrededor está siendo impregnado por lo bueno de Dios a través de tu vida. Estás causando revolución en el lugar donde estás. Estás causando avivamiento en el lugar donde estás. Estás causando a que la gloria de Dios descienda en el lugar donde está. O simplemente donde tú estás no pasa nada. Al contrario, te quieren echar. Estás ejerciendo dominio y estás gobernando con la autoridad que Dios te ha dado como hijo para gobernar desde lo espiritual, o todas tus luchas están siendo carnales y no espirituales, poderosas en Dios. En vez de multiplicarte y de crecer, lo que está ocurriendo es que hay un estancamiento en tu vida porque te quedaste en Mara, le pusiste el nombre y allí te quedaste. Te acostumbraste a ese estancamiento, te acostumbraste y aún te volviste bíblico, porque entonces cuando las cosas no nos va bien comenzamos a decir, Jehová dio, Jehová quitó, a Él sea la gloria. Porque esa es nuestra excusa muchas veces. Y pensamos que esa es la voluntad de Dios cuando no es así. Porque dejamos de ver lo que Dios quería que viéramos. Porque estamos destruidos. Porque estamos acabados.
Por eso Dios necesita levantarte otra vez, restaurarte. Dios necesita restaurarte. ¿Cómo se le llama a una mujer cuando no puede dar a luz? Está sufriendo de esterilidad. No solo física, sino espiritual. Cuando ya en ti no se está viendo el mover de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos restauración? Primero, porque sin restauración podríamos morir. Y podríamos perder todo lo que Dios nos ha entregado. Quiero que leas conmigo allí Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Que Abraham me lo ponga allí en grande, por favor. Eclesiastés 3:15 dice, y aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Se lo digo de esta manera. Aquello que fue, ya es. Y lo que fue ya, y lo que ha de ser, fue ya. ¿Dónde termina todo? En el presente. En el presente. ¿Sí se dio cuenta? Lo que fue, ya es. Y lo que será, fue ya. Todo acaba en el presente. Y luego termina diciendo, y Dios restaura lo que pasó. Esta palabra me inquietaba mucho, me confrontaba. Y me llegaba a sacar una conclusión, algo que escribí, en donde el Señor me enseñaba algo que muchas veces en nuestro presente todavía no lo estamos disfrutando porque nuestra mentalidad está todavía obsesionada con el pasado. Y el pasado ha traído dolor y ese dolor se ha convertido en un ídolo en nosotros. ¿Cómo así, pastor, que un dolor puede ser un ídolo? Sí, porque todo está girando en función y alrededor de ese dolor y de ese pasado. Nada nuevo ha sucedido en tu vida porque todavía el pasado está desplazando lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Dios necesita sanar nuestro presente. Por lo tanto, tiene que comenzar con lo que ocurrió en tu pasado. Porque lo que estamos viviendo hoy es producto del ayer. Hoy es producto de lo que fue ayer. Y mañana será producto de lo que es hoy. ¿Qué estás viviendo hoy en tu vida? Pregúntate. Para que la respuesta te lleve a lo que viviste en tu pasado. Con la pregunta que hice en un inicio, ¿cuál fue el nombre que le diste a la situación que estás viviendo hoy? Porque eso te ha llevado a estar estancado en el pasado y no te ha dejado disfrutar de las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida. Necesitamos restauración porque mi hoy siempre será una consecuencia del ayer. Por lo tanto, mire lo que el Señor me daba para anotar. Por lo tanto, un ayer sin sanar será hoy un presente moribundo. Un ayer sin sanar será hoy un presente moribundo. No hay un presente si primero Dios no restaura lo que pasó. Y no habrá un mañana si primero Dios nos sana lo que pasó en tu hoy. ¿Sí me estás entendiendo? Hay momentos en los que tenemos que levantarnos y superar las cosas que nos están ocurriendo. Pero no las hemos podido superar porque todavía no nos sentimos con las fuerzas para hacerlo. Al mismo Pedro le ocurrió alguna vez cuando él negó a Cristo. Y si usted lee la palabra en Juan capítulo 21, Pedro vuelve a su antiguo oficio
Y Jesús se le aparece con tanto amor a sus discípulos, les muestra el camino donde van a encontrar la provisión y ellos entienden que era Jesús, regresan a la orilla. Y cuando llegan a la orilla, Jesús tenía un banquete allí para ellos. Les da de comer y luego se lleva a Pedro y comienza a hablar con él. Y le comienza a decir, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Tú sabes que qué? Tú sabes que te quiero. Jesús le estaba preguntando algo y Pedro estaba respondiendo con otra cosa. ¿Mm? La pregunta de Jesús no era que si lo quería. Amar es diferente a querer. Y Pedro le respondía, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué estaba recordando Pedro en esos momentos que ni siquiera daba para mirar a los ojos a Jesús? Pero él estaba siendo confrontado con Jesús en esos momentos. Pedro no iba a ser lo que fue después si ese momento de confrontación no hubiese llegado a su vida. El hombre que sanó un cojo a la entrada del templo, el hombre que con las sombras sanaba a los enfermos, no llegaría hasta ese punto de avivamiento en su vida si primero Jesús no venía a confrontarlo para sanar su ayer, porque su hoy estaba siendo afectado. Pedro había vuelto a su antiguo oficio. Jesús le había dicho, te voy a ser pescador de hombres, y volvió a pescar animales. Como es lo que nos pasa muchas veces al volver atrás porque pensamos que ya todo acabó, que ya Dios no va a hacer nada, que todo terminó. Cuando Dios te ha dado una promesa y te ha dicho, yo voy a hacer de ti algo grande, pero nos hemos desesperado porque vemos que el tiempo ha pasado y nada está ocurriendo. Pero es que tú tienes que entender algo. Cuando Dios te habla desde su tiempo y no desde el tuyo. Cuando Dios te habla desde el Kairos y no desde el Cronos. Cuando Dios te habla desde su voluntad, porque Él es el tiempo, Él es el principio y Él es el fin. Podrán pasar 10, 15, 20 años quizás cuando veas hecha una realidad esa promesa que Dios te dio. Pero la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Así que para que no te desesperes, tienes que tener siempre algo en tu mente. Las promesas de Dios las da en el Kairos, no en tu Cronos. Y cuando Dios nos dice algo, papito, espere. Tenga paciencia porque le toca esperar. ¿Cuántos quieren paciencia? Soy el grillo nada más. Porque nadie quiere tribulación. Pero así tú no quieras paciencia, Dios te la va a dar. En otras palabras, así tú no quieras tribulación, Dios te lo va a dar. Porque la tribulación es necesaria para que puedas tener paciencia y esperar y puedas ver y disfrutar lo que Dios tiene para ti. Si no somos restaurados, podemos estar vivos físicamente, pero muertos emocional y espiritualmente. Por eso hoy muchos han dejado de soñar, de visionar, muchos han dejado de creer, muchos han dejado de amar. Es más, muchos ya ni tienen amigos porque dice amigo ratón del queso. No, es que me ha pasado tanto, pastor, en la vida. Usted ni sabe. Yo tengo para escribir un libro. Gloria a Dios por lo que has vivido. Pero déjame decirte algo, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y lo que Dios hace contigo se renueva cada mañana. Si tú has sido justificado por la sangre de Cristo, dice la Biblia que la vida del justo debe ser, ¿cómo qué? Dice la vida o la senda del justo. Hay una diferencia entre camino y senda. ¿Usted sabía eso? Un camino no es igual a una senda. Y cuando la palabra dice la senda del justo,
debe ser como la luz de la aurora. La senda, yo no sé cuántos han vivido en finca, en esas fincas apartadas donde hay esos caminos, esos barriales que solamente pasan las mulas. Sí conoce, ¿verdad? Yo en mucho tiempo viví y uno utilizaba las botas esas de plástico y cuando tú metes el pie se te chupa y sacas la bota, se te queda y tienes que volver a meter el pie y arrasar. Eso es una senda. Jesús está diciendo que no va a ser fácil. Pero lo que dice Jesús también es que ya Él venció al mundo. En otras palabras, Jesús te está diciendo, aunque tu senda no va a ser fácil, pero cada día Dios va a renovar su misericordia sobre ti hasta tal punto que tu vida sea como la luz de la aurora, que cuando viene el amanecer tú ves ese sol que comienza a irradiar. Así va a ser tu vida, que después de la noche, después de la oscuridad, después de la madrugada, en donde tú dices son las 3 de la mañana y es cuando más oscuro se ve, esa oscuridad está anunciando que una luz va a resplandecer, que algo va a alumbrar tu vida de tal manera que tu día, tu camino, tu senda será alumbrada. Irás de en aumento en aumento. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Por eso es que la palmera, lo compara la palabra, porque la palmera es fuerte. Crece hacia abajo, la raíz la sostiene. Y cuando vienen momentos de vientos fuertes, usted ve que ella llega, inclusive puede llegar hasta el piso. Usted dice, esto se va a arrancar, pero nada. Cuando pasa todo, otra vez usted la ve derechita. Pero cuando no tenemos raíz, es fácil que seamos arrancados. Y déjame decirte algo. Los huracanes de Dios sirven para arrancar toda basura, porque lo que es basura no tiene fundamento. Y lo que no tiene fundamento es fácil de ser arrancado. ¿Sí me está entendiendo o le estoy hablando en chino? ¿Para qué necesitamos ser restaurados? Para disfrutar de nuestro presente. ¿Estás disfrutando de tu matrimonio? ¿Estás disfrutando de tus hijos? ¿Estás disfrutando del trabajo? ¿O ya estás diciendo, ay, mañana es lunes otra vez, trabajar, Señor? Ay, Dios mío. Verle la cara a ese jefe otra vez, Señor. Ese poco de papeles en el escritorio. Ay, y suspiramos, pero no de amor. No disfrutamos ya lo que hacemos, sabiendo que si estás en ese empleo es un regalo de Dios. Job capítulo 11, verso 16 dice, olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso los recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. En la versión 60 dice, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Qué hermoso ese versículo, ¿verdad? Pero es que tiene que leer lo que está antes de ese versículo. Y lo que está antes de ese versículo significa reconocer, tener un verdadero arrepentimiento, volvernos a Dios de todo corazón. Entonces se va a cumplir esto. Vamos a olvidar la miseria. Y si no la olvidamos, la recordamos, eso la vamos a recordar como aguas que pasaron. Eso es como Mefiboset. ¿Se acuerda de Mefiboset? Fue lisiado, ¿verdad? De los pies. Pero su vida, cuando estaba en Lodebar, en el lugar de olvido, alguien se acordó de él, David, y lo mandó a traer, y ahora pasó de Lodebar, pasó al palacio y se sentaba como uno de los hijos del rey a la mesa. Quizás estaba en silla de ruedas. Bueno, no sé si en el momento había en silla de ruedas. Pero cuando él se sentaba a la mesa y el mantel los cubría, todos sentados a la mesa se veían igualitos en la mesa del rey. Pero cuando él levantaba el mantel, se acordaba de cuando lo dejaron caer y que eso afectó su vida. Pero ¿sabes algo? Ya él no recordaba con dolor. Él sabía que todo fue necesario y que aunque eso le marcó, él nunca se iba a olvidar de donde Dios lo había rescatado y de donde Dios lo había salvado. Eso es lo que Dios quiere contigo.
Nosotros no podemos olvidar, Dios es el único que olvida. Y dice, y no me acordaré más de tus pecados. Pero lo que sí podemos hacer es tener una actitud. Cuando tenemos un corazón sano, nos vamos a acordar de lo que pasó como aguas que pasaron y vamos a decir, definitivamente Dios, tú eres grande. Todos los días te voy a alabar porque me acuerdo del ayer y te doy gracias por lo maravilloso y las cosas grandes que tú has hecho conmigo. Ese es el motivo de que tú seas un testimonio vivo para estas nuevas generaciones y para estas nuevas personas que van a recibir del Señor, de que ellos puedan ver la gloria de Dios en tu vida y todo lo que Dios ha hecho, por lo que tuviste que pasar y hasta dónde te ha llevado Dios y dónde te tiene Dios. Dios necesita restaurar dos cosas en tu vida. Primero, Dios necesita restaurar lo que pasó para que lo puedas superar. ¿Necesitas superar algo en tu vida? Usted ha hablado con alguien algo y usted termina diciendo, ay, pero supéralo ya. ¿Sí o no? Y usted ha visto que esa persona le ha dicho algo y usted dice, pero ya viene otra vez, supéralo. ¿Cuándo vas a superarlo? No es que me dejó por otra, es que esto, pero supéralo, niña. Y más cuando viene este tiempo de diciembre. Llega Navidad. Los bookies, ¿verdad? Y nos ponemos todos melancólicos así. Hermano, Dios te está tocando. No, pastor. Estoy recordando. Ay, este fue mi primer helado. Ay, esta fue la primera canción que escuchamos. Supéralo. Ay, pastor, pero es que cuando yo tenía dinero, yo ya no tienes. Supéralo. Y yo tenía mi camioneta 4 puertas y ya no estás a pie. Supéralo. Y nos dábamos unos manjares y esto, ahora estás comiendo aguapanela con arroz al puente. Supéralo. Se oye duro, pero así es. ¿O quieres que te nombre Eclesiastés 3? Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su temporada. Pero Dios lo hace todo hermoso en su tiempo, dice la palabra. O sea que cada situación que le ocurre al cristiano es hermoso porque hay un tiempo de Dios allí. Hay una temporada en que Dios está marcando tu vida, te está quebrantando. Hay una temporada que Dios está obrando algo en ti para sacar algo que va a brillar. ¿Estás entendiendo? Tócale el hombro que está a tu lado y dile, supéralo. Uy, pastor, es que no lo supero. No me cabe en la cabeza. No, 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 no. No lo puedo concebir, no. Eso no me cabe aquí en la cabeza. Yo solamente tiro la puya y usted ve así la baila. ¿Qué es lo que tienes que superar? ¿Qué es lo que te ha costado tanto que no te deja avanzar? Hebreos en el capítulo 12 dice, tenemos una carrera por delante. Así que despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos impide correr esa carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Supera esa decepción amorosa, supéralo. Algunos tienen 20 años de casado y todavía se acuerdan cuando el novio, no es que porque él me hizo eso. Y cada vez que vives un problema con tu esposo te acuerdas del bendito aquel. Y piensas que va a ser igual. Supéralo. ¿Sabes por qué no lo has superado? Porque todavía eso está ahí vivo en tu corazón. La iglesia está perdiendo el gozo. Hemos pasado del gozo a la emoción y la emoción es pasajera, el gozo perdura. Hemos pasado de tener gozo a tener felicidad y la felicidad mañana quizás se acaba, pero el gozo permanece. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Amén.
Has dejado robar el gozo porque hay cosas que no has podido superar. No es que mi propia familia me ofendió, no lo supero. Supéralo. Es que me dieron la espalda. Sí, supéralo. Ya pasó. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Deja de estar pensando en lo que te hicieron ya. Porque se te están pasando los años y qué triste es llegar a morir sin propósito, sin sentido. Viviendo que luchamos y luchamos. Porque esa es otra cosa. La religión nos enseñó a luchar por nuestra salvación para no irnos para el infierno. Y nunca disfrutamos del cristianismo, de la vida en abundancia en Cristo que se llama gracia. No disfrutamos de la gracia porque estamos pensando en que si hago esto, me voy para el infierno, me voy a condenar. Y tenemos unas cargas tan pesadas y llegamos a morir y nunca disfrutamos la vida sobre la tierra. Para otros la excusa es: no es que mi recompensa está en el cielo, y entonces ¿para qué Dios te puso en la tierra? Está bien que tu recompensa está en el cielo, pero si Dios te puso aquí, te puso con un propósito. Vive con ese propósito, no un día a la vez. Algunos llegan a un momento cuando estuvo Elías diciendo debajo de un enebro: Señor, quítame la vida. Todos están diciendo: Señor, ven ya, que esto se acabe rápido. Oye, el llamado por Cristo no es porque lo queremos ver, sino que queremos huir de todo, que ya esto se acabe, hermano. Que se acaben los problemas. Supéralo hoy. Lástima que el tiempo se va muy rápido. Pero pastor, supéralo. ¿Qué se puede hacer? Disfruta del poquito tiempo que te da. Póngase de pie, por favor. Así que si a partir de hoy alguien viene con quejas, usted dígale: supéralo. No es que mi jefe está... Supéralo. Es que yo oro y Dios no responde. Supera. Mañana te va a responder. Pero la pregunta es: ¿lo vamos a superar o no? Porque si no lo vamos a superar, es porque hay algo en nuestro corazón que necesita ser transformado, que necesita ser tratado por el Señor. ¿Cuál es la otra cosa que Dios tiene que restaurar? Nuestros cimientos. Nuestro cimiento. ¿Alguna vez usted ha notado en su casa que le ha salido grietas? ¿Y usted qué hace? Usted contrata a alguien, trae cemento, usted mismo lo hace, y lo pone ahí y tapó la grieta, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando esas grietas ya van desde arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro? Usted no puede pensar simplemente coger cemento y taparlas. Usted lo puede hacer, pero ya hay una grieta ahí. Porque lo que usted está tapando es que no se vea, pero por dentro hay algo que está dañando la estructura, la pared. Eso pasaba con estas casas de aquí de la 38, ¿se acuerdan, verdad? Que muchos tuvieron que salir porque comenzaron a abrir grietas. Tú puedes pasarte la vida sanando las grietas, pero si no sanas el cimiento, por más cemento que le pongas a tus grietas, tu casa se va a caer. Y las grietas te están anunciando que hay algo en el cimiento que no está bien. ¿Sobre qué has colocado el cimiento de tu vida? ¿Dónde están tus fundamentos? Porque si tu fundamento no es la roca que es Cristo, tu casa va a caer. ¿Qué grietas estás viendo en tu casa? ¿Qué grietas estás viendo en tu matrimonio? ¿Qué grietas estás viendo en tus negocios? ¿Qué grietas estás viendo en la empresa que Dios te entregó? ¿Qué grieta estás viendo en el talento que Dios te dio? ¿Qué grietas estás viendo en lo que Dios puso en tus manos?
Hoy Dios viene a confrontarte, a decirte: no te pongas a taparla, enfrenta tu realidad para que la puedas superar. Por eso dice la Biblia que, ¿sabe lo que hace el Señor? En Isaías 1:18 dice el Señor: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si hay algo que hace el Señor, es no dejar las cosas inconclusas. Iglesia, Dios no deja nada inconcluso. Para Dios restaurarte, ¿sabe qué hace primero? Ven acá y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser blancos como la nieve. Antes de que acabe este año, deja de colocarle cemento a las grietas y vete a la raíz. ¿Cómo está tu cimiento? Y que no te pase como el hombre insensato que hizo su casa sobre la arena, que cuando vinieron los vientos, cuando vino la inundación, su casa se cayó porque no tenía un buen cimiento. Deja de construir un palacio sobre la arena y construye una casa sobre la roca que es Cristo. Dios necesita restaurar tus cimientos para que tengas firmeza en lo que vas a hacer. Si tu matrimonio está a punto de destruirse, revisa cuál es el cimiento. Si tu negocio está a punto de perderse, revisa cuál es el cimiento. Si la relación con tus hijos está mal, revisa cuál es el cimiento. No solo le pidas a Dios que haga un milagro, porque ¿de qué sirve hacer un milagro si mañana volverás a cometer el mismo error? Tiene que haber transformación, y para que haya transformación Dios te llama y te dice: ven acá, vamos a ponernos a cuenta. ¿Qué cosas has dejado inconclusas? ¿Qué ciclos no has cerrado en tu vida que todavía te están haciendo dar vueltas en el mismo lugar? No te estás dando cuenta. Te estás hundiendo. Dios no deja pendientes. Y Satanás aprovecha esos pendientes para acusarnos. Hoy ponte a cuentas. Alguien me pidió un consejo en estos días. Me decía: es que debo esto, lo otro. Y cada vez que me llaman para cobrarme, me escondo. O mando a decirle a alguien que no estoy. Yo le dije: comienza a cerrar esos ciclos en tu vida, porque si quieres ver el respaldo de Dios, da la cara, que Dios te va a respaldar. Deja de huirle ya a los problemas. Deja de huirle ya al dolor. Enfréntalo hoy en el nombre de Jesús, porque Cristo está contigo. Y recuerda que en la cruz Él llevó esos dolores. En la cruz Él llevó esa amargura. En la cruz Él se llevó ese pasado, para que hoy, por eso dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Para que hoy tu vida sea transformada. Dios te ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Ya no más depresión, ya no más tristeza. Supéralo en el nombre de Jesús. Ya no más dolor. Enfócate en Cristo, el autor y consumador de tu fe.